referente a investigación 1. Tal vez no me pasa lo mismo, que no les estaba proyectando nada, como la vez anterior. Avísenme si ven. Sí se ve, Lick. Sí se ve, Lick. Vale, gracias. Continuando con los conceptos, nos habíamos quedado en el número 35. Vamos a continuar acá, solo es hacer esa definición en cuanto a los conceptos que son necesarios que ustedes tengan presentes para todo lo que vamos a ir abordando en el desarrollo del programa de la materia de investigación. Y esto nos va a servir también al momento de estar redactando el documento científico. En cuanto ustedes se planteen un problema al resolver, pues hay que tener presente estos conceptos. Con respecto al constructivismo, se define, según en el caso de la filosofía, de la ciencia o también de la epistemología, este constructivismo o constructivismo epistemológico es una corriente de pensamiento. No sé si está presentando en pantalla completa, pero no se ve. No los miran todos. Bueno, voy a presentar en pantalla completa entonces, porque tenía solo una pantalla nada más, una ventana. Voy a dejar de presentar y lo vamos a hacer como pantalla completa. Es que quería verlos también, pero creo que no se puede. Ahorita. ¿Hoy sí? ¿Mucho mejor? Sí. Vale, gracias. Les decía, con respecto al constructivismo, si vamos a hablar específicamente ya de un constructivismo epistemológico, va a ser esa corriente de pensamiento que surge a mediados del siglo XX. Pero si llevamos este caso al plano pedagógico, por decir, en la pedagogía constructivista, más que todo va a estar basada en que la realidad es una construcción de lo que nosotros estamos observando. Y por lo tanto, pues va a estar dotada por bastante subjetivismo, tal como lo vemos acá expresado. Si vemos, el estudiante tiene bastante influencia en cuanto a la sociedad, cómo es que esta sociedad está interactuando con este sujeto, si él incluso tiene una participación o una interacción muy activa o pasiva dentro de esa sociedad, y así es como va a ir construyendo diferentes conceptos también o creando ese pensamiento crítico que le va a ayudar a construir conocimiento. De igual forma, este sujeto, si hablamos del alumno, ¿verdad? Por lo tanto, pues va a estar siendo influenciado también en cuanto a esa construcción de conocimiento. Si es que estamos en el aula, cómo es que los profesores van creando ese pensamiento crítico o en el aspecto del razonamiento, cómo es que se va a ir desarrollando esas capacidades, esas habilidades o actitudes y aptitudes, ¿verdad? En cuanto a métodos que se utilizan en el aula para que este estudiante o este alumno pues tenga ese aprendizaje de tener un pensamiento crítico. Acá es donde decimos cómo es que este sujeto aprende. Va a hacer un resumen, una analogía, una elaboración de conceptos, clasificación de información o las diferentes estrategias necesarias para poder construir conocimiento. O también, pues, depende de qué tipo de metodología utilice
el profesor en este caso para que este sujeto tenga esa capacidad, ya sea a través de guías que son proporcionadas o el desarrollo también de ese pensamiento crítico. De esta manera, pues, podemos definir este proceso, este concepto en cuanto al constructivismo. El otro concepto, que es consilicencia, que es la disposición o voluntad de unir los conocimientos y la información de distintas disciplinas para crear un marco unificado de entendimiento. Por ejemplo, si vamos a decir de que necesito unir esos conocimientos o la información que nosotros hemos captado, ¿verdad? O recolectado, ya sea de diversas disciplinas, tenemos acá este esquema, por ejemplo, en cuanto a la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel primario de educación formal, ¿verdad? Puede haber un razonamiento o las razones para su enseñanza, la posibilidad para su aprendizaje, la posibilidad para su enseñanza. Entonces, si partimos de este punto en cuanto a las razones para su enseñanza, ¿por qué se debe de enseñar? Un ejemplo sería pues los derechos de los niños por el aprendizaje, ¿verdad? Porque tienen derecho a una educación, pero que a su vez pues también sirve para apropiarse de una cultura elaborada y que a su vez, considerando al niño como un sujeto o como un modo particular de cómo éste va a ir interpretando el significado de la vida o el significado del mundo. Entonces, de esa manera, cómo es que al unir estos conocimientos, pues se va formando las diferentes disciplinas también en cuanto al aprendizaje. Si hablamos de la distribución social del conocimiento científico, cómo es que se retoma la labor de la escuela en la distribución de los contenidos culturales, construyendo el cuerpo del conocimiento escolar en el que influyen esas ciencias naturales de las cuales pues hemos partido. Y a su vez también el valor social de ese conocimiento científico, si va a implicar el reconocimiento de la práctica social presente y futura de estos niños que están comenzando su enseñanza, ¿verdad? En cuanto al nivel primario de la educación formal de las ciencias naturales. Y finalmente, pues, si partimos de este punto, teniendo una interacción de calidad con el medio. En el otro punto de la posibilidad para su aprendizaje, aquí más que todo es en relación a la definición del objeto de estudio como una ciencia escolar que se compone de un cuerpo de conocimiento científico. Y que estos conocimientos o esos conocimientos de enseñanza lo que viene es a buscar una coherencia entre la ciencia escolar y la ciencia sociales, tal como este estudiante pues lo está percibiendo. Y aquí vamos a hablar de conceptos, datos, hechos, principios, o si ya es un conocimiento procedimental de hacer procedimientos, cuáles van a ser esos procedimientos, esos cursos de acción orientados siempre a esa consecución de metas propuestas. Y si ya son de un tipo actitudinal, que estos van a venir a englobar un conjunto de normas, valores, a través de los cuales pues, se va a ir formando ese vínculo entre el saber y la producción del conocimiento. En la otra corriente, que va a ser la posibilidad para su enseñanza, si tomamos en cuenta la tesis constructivista, de la cual hablábamos anteriormente, aquí nos vamos a plantear puntos
de contactos que se deben tomar en cuenta para el papel en cuanto al diseño de estrategias metodológicas. Si es que ya se tiene algunos conocimientos previos o si es que también va a crear como un conflicto entre el cambio conceptual entre lo nuevo o lo antiguo y lo nuevo por conocer, la información y sus implicaciones didácticas también. Si partimos del punto de conocimientos previos, pues bien sabemos de que conforme el alumno va escalando en los diferentes niveles de educación, pues este tiene conocimientos previos, puesto que son sistemas de interpretación de que el estudiante o el niño, en este caso, como lo dice acá la lámina, va creando esos conceptos del significado del mundo. Si parto del hecho del conflicto en el cambio conceptual, esto más que todo es necesario esa presencia de diversas situaciones que va a ir como dando esa orientación y que a su vez viene a ser como una contradicción con los conocimientos que se tenían de manera muy empírica, pero que conforme se van adquiriendo a través del sistema de educación, que lleva un proceso, ¿verdad? Entonces, se va a ir también teniendo un mejor concepto y una mejor construcción de esa realidad. Ya dejamos un poco más de lado ese subjetivismo que podía tener y se vuelve un poco más objetivo el conocimiento. La información y las implicaciones didácticas, en este caso, la transmisión de contenidos conceptuales que van a promover la construcción de esquemas de conocimiento, pero que no se desliguen de los procedimientos en cuanto a la construcción, por ejemplo, de algún mapa mental o conceptual en el cual tiene que haber una vinculación de los diferentes conceptos, sean previos, que fueron adquiridos de manera empírica, o los nuevos que se está construyendo, pero ya con base más de razonamiento, de conocimiento que se ha adquirido durante esa práctica, en una práctica didáctica, claro, ¿verdad? Entonces, de esa manera es ir uniendo esos conocimientos para tener una información más completa, pero que a la vez une las diferentes ramas de las disciplinas, y por eso es que el conocimiento es un poco más amplio, de que este niño pueda ir adquiriendo durante todo su desarrollo de los niveles de educación, desde el más básico al intermedio hasta el nivel superior. Otro concepto que es la contradicción. Su definición es la oposición existente entre dos juicios que son contrarios entre sí. Ejemplo, ya han escuchado que algunas veces dicen, todos los microorganismos son patógenos. O también, por el contrario, ningún microorganismo es patógeno. En sí, pues no todos los microorganismos son patógenos, ya todos sabemos, ¿verdad? Pero tampoco ninguno es patógeno. Entonces es de hacer esa clasificación en cuanto a cuáles sí son patógenos y cuáles no. Pero cuando ya hablamos en este concepto de la contradicción, según las reglas de la lógica, pues hacer dos juicios contrarios entre sí no pueden ser ambos verdaderos. Pero sí, como lo dice el ejemplo anterior, ambos pueden ser falsos. Porque si aquí vemos, es falso que todos los microorganismos son patógenos, pero también es falso de que ningún microorganismo es patógeno. Otro ejemplo es de contradicción que dicen en las Sagradas Escrituras.
Dios, ¿qué ordenó? No matarás. Pero más adelante dice, por ejemplo, en Éxodo 22:17, mata a las hechiceras, mata a los homosexuales, mata a los adivinadores, mata al hijo por golpear a los padres, mata a los niños por maldecir a sus padres, mata a fornicadores, mata a los no creyentes, mata a los falsos profetas, mata al pueblo entero, aunque hay una sola persona ese, adorando a otros dioses. Entonces, vean, es algo tan contradictorio, ¿verdad? Porque al inicio dice no matarás, pero si se siguen leyendo las escrituras en muchos de los libros, acá dice que sí, deben de matar. Entonces, esas situaciones, esas oposiciones existentes entre los juicios, ¿verdad? Son contradictorios. O tal como lo tenemos acá ejemplificado, en donde dice, soy experto en democracia participativa, pero de una vez les dice, y voy a pedirles que no me interrumpan. Pero lo está manifestando de que él es experto en la democracia participativa, pero de una vez lo está coartando a que no participen en lo que él va a estar explicándoles en su momento. Otro concepto, en el caso de la correlación, su definición, que es esa tendencia hacia la variación de una variable con relación a la variación de otra. En el caso de las correlaciones causales, las variables dependientes se van a modificar con relación a la modificación de las variables independientes. Entonces, las pruebas de correlación entre variables son técnicas estadísticas que van a estar midiendo esa covariación entre las variables. Aquí tenemos un ejemplo en cuanto a valores de la hemoglobina y cómo es que esa tendencia hacia la variación de una variable también está en relación a la variación de la otra. Van como unidas, ¿verdad? Una modifica a la otra. Hay una correlación. Aquí tenemos los valores de hematócrito y los valores de hemoglobina y hay una correlación entre ambos y la tendencia que se observa en esta gráfica. Otro concepto, cosa, en filosofía, cosa es todo lo que tiene una esencia material que permite identificarla, ya sea esta natural o artificial, concreta o abstracta. Creencia. La creencia se define como un asentimiento o conformidad respecto a hechos o eventos que se aceptan como ciertos y seguros en un grupo social determinado y cuya comprobación no se considera necesaria. Las creencias van a determinar las actitudes que orientan las conductas y las prácticas cotidianas de las personas. En general, pues las creencias son relativismo y subjetivismo. Acá tenemos esquematizado las diferentes creencias. Ahí va a depender del sujeto, ¿verdad? Cómo ha sido esa formación que viene desde el hogar y la influencia que pueda tener las diferentes religiones. Todos hemos crecido en un hogar en el cual pues ha sido influenciado, ya sea por el cristianismo o sea este de tipo católico, evangélico, mormones, no sé qué más corrientes de religión puedan existir, ¿verdad? Hay muchas hoy en día, pero entonces esa conformidad respecto a hechos o eventos es lo que vamos a definirlo como esa creencia. Por ejemplo, decir de que si alguien comete
acciones malas o está cometiendo pecados y entonces por lo tanto tiene ganado las puertas del infierno, ¿verdad? Son creencias en sí de que muchas veces se hacen acciones buenas porque si yo hago acciones buenas me voy a ir al cielo, pero en realidad existe el cielo y el infierno. Se van a hacer esas conformidades que como personas pues vamos teniendo presentes de acuerdo a determinadas actitudes o las conductas o las prácticas cotidianas que realizamos dentro de la sociedad. Por eso es que dice que pueden ser relativismo o subjetivismo, porque queda a criterio de cada uno de los sujetos. Y el criterio, que es el siguiente concepto, va a ser esa norma o regla que se usa para distinguir entre lo verdadero y lo falso o entre lo correcto y lo incorrecto. Si hablamos acá, por ejemplo, en el caso del aprendizaje, pues, se espera de tener un espíritu crítico, un pensamiento crítico, hacer una reflexión de lo que se va construyendo, a la vez tener creatividad para poder redactar en el hecho, si lo ponemos directamente a los artículos científicos que se quieran realizar, hay que tener una innovación, una motivación de aprendizaje también, ¿verdad? Y lograr pues cada una de esas conexiones de los diferentes definiciones y conceptos que me van a ir sirviendo, o incluso si ya lo pongo en el plano de la investigación, bibliografía que yo necesito para poder hacer ese pensamiento reflexivo o, o ese pensamiento crítico y llegar a una construcción de argumentos que me sirvan para poder definir las hipótesis que posteriormente pues, van a ser probadas a través de un método estadístico, para ver la significancia que tiene o no en mi investigación. Otros conceptos, como lo es criterios de verdad, son el conjunto de reglas con las que se juzga como verdadero o como falso un conocimiento. Tenemos acá, por ejemplo, es verdad, pues todos estamos de acuerdo. Es porque acá se llegó a un consenso, ¿verdad? Es verdad, lo vi con mis propios ojos. Esto es una evidencia empírica. Es verdad, puesto que lo dijo Newton. Es una autoridad, porque ya vemos que aquí se hicieron diferentes estudios, ¿verdad? Y por eso es que se considera que es verdad. Es verdad, ya que no contradice a ninguna otra verdad. Esto por coherencia. Y lo que dices es verdad, lo he probado y funciona. Entonces es porque es de utilidad. En el caso del otro concepto de criticar, va a ser juzgar la veracidad de los juicios fundamentándose en los principios de la ciencia. Y aquí tenemos un ejemplo. En el pensamiento crítico, según Carl Sagan, en el cual, pues, en el 1, confirmar la realidad independientemente de los hechos. Debatir sobre la prueba con todos los puntos de vista posibles. No confundir experto y autoridad. En la ciencia no hay autoridades, como mucho hay expertos. Como se venía diciendo, es porque ha habido diferentes estudios en los cuales se han sometido algunas pruebas, y ya hablamos en la práctica profesional, ¿verdad?
y que por lo tanto, pues, se ha llegado a decir de que cierto método o técnica dentro del laboratorio se hace de tal forma porque ha habido estudios previos que han demostrado que de esa forma pues se obtienen resultados con exactitud y precisión. Reconocer que siempre hay más de una hipótesis, siempre va a haber una diversidad de hipótesis que podemos formarnos previo a un estudio. No aferrarse a una hipótesis porque es la nuestra, ¿verdad? En un equipo de trabajo, de investigación, por ejemplo, si son de 2 o 3 o lo más hasta 3 personas, cada quien puede aportar una hipótesis, pero es como que si yo voy a luchar por la hipótesis que yo he propuesto es porque es la mía y yo considero que tengo la verdad. Entonces, por eso en este punto dice no aferrarse a una hipótesis porque sea la nuestra. La cantidad numérica es clave para discriminar la hipótesis. Ahí, en el caso, pues va a depender en cuanto a la probabilidad que esa hipótesis sea o no la más idónea para mi estudio, que al final siempre va a ser probada a través de un estadístico para poder ver si mi hipótesis planteada es aceptada o rechazada, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta una cantidad numérica, me va ayudando a ver si esta es la verdadera o esta la rechazo. En una cadena de argumentación, todos los eslabones deben de funcionar. Lo más sencillo suele ser lo más probable. Las proposiciones que no pueden comprobarse ni demostrarse falsas no tienen mucho valor científico. Ese es un punto importante en el cual, pues, si yo no puedo comprobar determinada preposición o determinada hipótesis que yo sometía a mi estudio, si no la puedo comprobar, pues entonces no va a tener mucho valor científico. Pero que al momento de estar realizando todo el proceso de investigación, puedo tener ciertos hallazgos que sí tengan un valor científico. Entonces yo puedo darle una orientación a mi investigación hacia esos hallazgos y poder fundamentar mi estudio, ¿verdad? No todo está perdido simplemente cuando yo estoy elaborando un documento de investigación, sino que conforme se va avanzando pueden haber otros hallazgos que incluso me pueden servir para poder abrir otras líneas de estudio de mayor interés científico. Otro concepto que es el criticismo, corriente de pensamiento filosófico, según la cual no se puede aceptar como verdadero ningún conocimiento si antes no se ha examinado sus afirmaciones a la luz de la razón, o la crítica en este caso, en contraste con el conocimiento científico vigente. El criticismo es la doctrina epistemológica desarrollada por Immanuel Kant, que pretende establecer los límites del conocimiento cierto a través de una investigación sistemática de las condiciones de posibilidad del pensamiento. Entonces, si ya vamos a abordar en el caso de Immanuel Kant, se fundamentaba pues en esas afirmaciones que todo tenía que estar validado, por decir, a través de ese pensamiento crítico o a través de la luz de la razón, pero siempre en contraste con los conocimientos vigentes, dependiendo del periodo, ¿verdad?, en el cual
se va formando diferentes estudios científicos, teniendo en cuenta tecnologías, que esto viene a hacer un poco más liviano, más ligero todo el tratamiento estadístico que se les puede dar a los datos generados, pero que estos, pues si no están fundamentados en esa razón crítica, o hacer un pensamiento crítico, pues no va a tener una mayor relevancia. Entonces, lo que se necesita pues es tener una sistematización de todo el proceso de investigación científica para que este pueda ser probado por los diferentes métodos estadísticos y llegar a un conocimiento más objetivo, que es lo que se necesita. El cronograma, otro concepto en el cual va a ser ese señalamiento aproximado del tiempo que se requiere para efectuar cada una de las fases de los procesos de investigación. Tal como lo tenemos acá en este esquema, vean el cronograma. El propósito fundamental va a ser propiciar un uso racional y eficiente del tiempo disponible para realizar cada una de las fases de investigación. Por ejemplo, acá tenemos de actividades a realizarse, los meses en semanas, y aquí los podemos distinguir. Entonces, nos está sirviendo cómo es que vamos a disponer de ese tiempo. Por ejemplo, acá, realización de experimentos, se ha considerado de que todo enero se va a estar realizando eso. La recolección de datos, todo febrero. El análisis e interpretación en marzo. Conclusión y recomendaciones en abril. Elaboración del informe en mayo. Y la presentación de esos informes finales entre mayo y junio. Y lo ideal, pues, es de que nos apeguemos como grupo investigativo a esta aproximación del tiempo en el cual nos hemos programado de tal forma se vayan solventando cada una de las fases de investigación. Porque sí siempre se deja un cierto margen de error entre los productos que se espera tener entre cada fase, ¿verdad? Porque puede existir cualquier situación adversa que pueda hacer de que yo no cumpla completamente mi cronograma, ¿verdad? Pero lo ideal es que se lleve justo tal como se ha planificado para poder ir entregando o evidenciando en cada una de las fases, pues, que sí se ha logrado cumplir ese tiempo estipulado por el grupo y que va entregando a su asesor cada una de esas fases hasta llegar a la culminación de la presentación de los resultados obtenidos en todo el proceso de investigación. Otro concepto, cuestión. Pregunta que se hace para averiguar la verdad acerca de algo. Acá dice controvirtiendo, la verdad. Entonces tenemos controvertir, va a ser discutir razonada y ampliadamente un tema definiendo opiniones contrapuestas. O sea, yo me voy a hacer como una indagación o una pregunta, ¿verdad?, del porqué de las cosas. Si en este caso un X tema que se necesita realizar una investigación, entonces el investigador comienza a hacerse cuestionamientos para poder tener diferentes aristas que van a englobar ese problema y poder hacer razonamientos y ampliar también ese tema. Dentro de todo este proceso de cuestionamiento voy a encontrar diversas situaciones que puedan ser
de manera que sean favorables al tema que yo he elegido o también que sean contrapuestas a ello, pero que me está ayudando para tener un mejor panorama de lo que yo quiero investigar. Porque yo puedo tener un tema muy general, pero que al momento de hacer esas averiguaciones o irme acercando un poco más a lo que yo deseo investigar, pues voy a ir haciendo un poco más específico el tema de investigación. Cuestionar, controvertir una idea o un conocimiento dudoso, expresando los argumentos, razones, fundamentos o pruebas a favor o en contra del hecho cuestionado. Esto está muy relacionado pues al concepto anterior, en el cual pues siempre necesitamos hacer como esa discusión razonada de la idea o de un tema en el cual yo tengo dudas, pero que a la vez de ir recolectando información, ir argumentando o teniendo diferentes pruebas a favor o en contra de lo que yo me he planteado, pues así se va a ir formando ese constructo de conocimiento. Esto solo es una frase en la cual dice, no solo enseñes a tu hijo a leer, enséñale a cuestionar lo que lee. Enséñale a cuestionar todo. Porque a través de ese cuestionamiento, pues vamos a ir teniendo un razonamiento más crítico y el cual nos puede servir para tener una mejor concepción de las cosas que nosotros vamos adquiriendo o del conocimiento que se va adquiriendo en los diferentes niveles de educación. Cuestionario. El cuestionario va a ser ese instrumento de recolección de datos que consiste en un conjunto de preguntas. Las preguntas que estos cuestionarios deben de contener, pues, van a ser aquellas que interesan al investigador y que por lo tanto van a contribuir a responder las preguntas de investigación que yo me formule en el planteamiento del problema. ¿Se recuerdan que les he venido diciendo, verdad? Que todo va a ir conectado, sistematizado, de tal forma, pues, desde mi planteamiento de problema, la formulación de esos objetivos, la formulación de las hipótesis, de las conclusiones y recomendaciones, todo esto está de tal manera de que yo lo que quiero es ir contribuyendo a obtener si lo que yo me he planteado tiene significancia